Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt protagonizan La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han. El Diablo Viste a la Moda 2 se estrenó hace ya casi 4 semanas y hago esta reseña en este momento no porque me interese que ustedes decidan a partir de lo que yo digo si ir o no a ver la película, sino con el fin de dialogar a propósito de lo que esta película significa, porque el cine, más allá de ser un ejercicio de mero entretenimiento y taquilla, también es un elemento cultural del cual vale la pena discutir y al cual vale la pena hacerle una segunda mirada. Esta película ya ha logrado casi 600 millones de dólares en las salas de cine y no es de extrañar porque la primera parte, que salió en el 2006, fue un éxito total, sobre todo después de que la película ya había pasado por cines y se convirtió en un fenómeno de culto muy interesante que cultivó toda una serie de memes, de comentarios y que hizo parte del imaginario colectivo durante los últimos 20 años de manera constante, especialmente el rol o el papel de Meryl Streep como Miranda Presley, quien por su actitud, por su arrogancia, por su forma de ser, pero también por su poder en pantalla y por la excelente, maravillosa actuación de Meryl Streep, pues logró cautivar a muchas personas. Hasta el punto de que esta segunda parte surge como un pequeño fanservice en el cual se busca complacer a todos aquellos que quieren seguir viendo productos de este tipo y que al volverse tan popular y tan conocido pues querían ver algo más de esta película. No bastaba con la película como suele pasar últimamente en el cine. Creo que en este caso no vale la pena detenerse mucho en el trabajo, por ejemplo, de Lee Frankel, que es el director que también había hecho la primera parte y que ha hecho una película que tal vez es muy memorable, que es Mary y yo, por ser una película familiar que funciona muy bien. Y creo que este es el principal potencial de este director, quien no busca establecer una mirada de autor, sino que más bien quiere que sus películas funcionen a nivel narrativo como un entretenimiento muy familiar y muy sano. Y esta película, pues El Diablo Viste a la Moda 2, funciona en ese mismo sentido. Ahora, la película creo que tiene discusiones que van un poco más allá. Quiero empezar por una estructura narrativa para que a partir de esa estructura narrativa se pueda entender la idea que quiero compartirles en este análisis. Para iniciar, la estructura narrativa tiene una particularidad y es que es muy parecida a la primera parte. Si bien retoma 20 años después de que la primera parte sucedió, en donde las cosas más o menos se habían quedado, luego la película no se demora en tomar la misma dinámica de aceptación y de búsqueda de aprobación por parte de la protagonista de lo que hace Anne Hathaway en la cinta. Y además recae en esta vez con casi más peso en el personaje de Miranda Presley, de Meryl Streep, porque se dan cuenta obviamente que es el personaje que llama la atención principalmente en el público en general. Aquí la película retoma lo que venía sucediendo antes. Anne Hathaway es un personaje, Annie, que ya ha logrado convertirse en una periodista que ha vivido muchas cosas. Sin embargo, en una situación medio absurda, la despiden en medio de una entrega de premios y esto la lleva a hacer un discurso muy particular acerca de la importancia de la prensa todavía escrita y de la importancia del periodismo honesto, más allá de los simples análisis de datos y de la automatización. Esto es un tema bastante interesante dentro de la película, sin embargo pierde valor con cierta velocidad. El discurso de Annie termina coincidiendo con una situación problemática que no termino de entender muy bien, en la que se mete la revista Runaway que dirige Miranda, y lleva a que terminen conectándose con que lo mejor que puede pasar es que entonces Annie termine siendo la directora de redacción de la revista, volviendo a trabajar otra vez para Miranda, ahora en un cargo en teoría un poco más importante y elevado, no simplemente como un asistente que busca ser como ella, sino más bien como una persona que podría, en teoría, estar a la par en cuestiones académicas y de autoridad. Ahora bien, esto pues no demora mucho en cambiar. La película empieza con Anne Hathaway tratando de hacer un ejercicio honesto
de publicación de artículos que tengan que ver con cosas que a ella le interesan, y parece ser que la película va a estar en que ella quiera efectivamente, a partir de esa necesidad por la honestidad, conseguir un lugar dentro de la revista. Pero los artículos son poco leídos y esto la lleva a buscar más bien aprobación por parte de Meryl Streep, cumpliéndole un sueño, que es entrevistar a lo que sería el santo grial de las entrevistas, una mujer bastante poderosa e interesante que hace mucho tiempo no concede entrevistas y que incluso se negó a darle una entrevista a la mismísima Miranda. Esto es interesante porque allí se conecta la honestidad de Anne Hathaway como periodista con el deseo de Miranda, pero una vez esto sucede y el artículo es exitoso, la película cambia bastante y toda esa honestidad que se había mostrado de Annie inicialmente, que la llevaba incluso a poner por encima de su bienestar económico, su deseo editorial y su honestidad como periodista, pues quedan allí, quedan tirados en medio de la nada, y la película vuelve a ser otra vez de Anne Hathaway detrás de Miranda, queriendo su validación, esperando que ella la apruebe y buscando de cierta manera alcanzar un estatus importante. Hay como unas subtramas en la película que tienen que ver con un libro que Annie va a escribir acerca de Miranda, que luego terminan siendo pues poco significativos, que no generan ningún tipo de conflicto realmente, así como un amorío que le consiguen allí a Annie, pues también bastante sin importancia, que no genera nada en términos narrativos. Ahora, una vez Annie, o el personaje de Anne Hathaway, logra esa primera aprobación de Meryl Streep, toda la película se vuelve a convertir en lo que fue la primera parte, y es una dinámica de competencia por ese estatus, pero también una serie de imágenes que se pueden considerar propaganda de un estilo de vida icónico en la moda, lujoso en términos económicos, exitoso en términos laborales y estético en términos físicos. Entonces la película insiste en imágenes que son como una secuencia de montaje en donde cada vez usan un vestuario diferente, un muy buen trabajo de diseño de vestuarios. Sí debo decir que la película tiene un esfuerzo particular en lograr que estas mujeres se vean realmente poderosas, y hombres también, porque allí están también hombres, y que se parezcan a íconos de la moda que se quieren imitar, de tal manera que uno va a la película, la ve de manera desprevenida y sale pensando un poco en querer ser ese ícono de la moda, en vestir con ese glamour, en frecuentar esos espacios que se frecuentan por parte de ellos. Pero luego de un ejercicio de pensar y de reposar bien la película, lo que queda es más bien esa intención de la película de transmitir una ideología consumista que es pues muy clara, ¿no? Que es un estilo de vida que Byung-Chul Han consideraría precisamente el de la autoexplotación y el que produce la sociedad del cansancio. El personaje de Annie es el más claro ejemplo de esto. Se queda hasta tarde queriendo producir artículos que son honestos con su forma de pensamiento, pero que más allá de ser honestos buscan la aprobación de Miranda. Hasta el punto de que después de que su artículo funciona bien en términos de comentarios, ella se pavonea por la oficina de Miranda esperando un intercambio de miradas que le permita preguntarle si el artículo estuvo bien y recibir esa aprobación. Incluso en la película se lo señalan y le dicen que ella está buscando aprobación todo el tiempo y que lo que debe hacer es superar su síndrome de Estocolmo, pero eso no la lleva a cambiar. Por el contrario, busca todo el tiempo seguir esa aprobación, y el objetivo de Annie, que era esa aprobación a través de su trabajo periodístico, se pierde y termina entonces convertido en un intento por salvar la revista, pero sobre todo por salvarle el pellejo a Miranda, incluso por encima casi que de salvar su pellejo. Y la película muestra a Annie como una mujer que había fracasado en términos profesionales, que si bien había hecho muchas cosas con el periodismo, tenía un apartamento en el que el agua salía sucia, un apartamento pequeño, desordenado, con poco estatus. Y el personaje de Emily Blunt es también una representación de eso, porque en últimas lo que busca siempre es el mismo estatus de Miranda, y eso las lleva en un ejercicio narrativo más bien telenovelesco a competir entre ellas y a que se convierta entonces Emily Blunt en la real antagonista de la película, queriendo ocupar el lugar
que Miranda ocupa. Y que en vez de unirse para aumentar las posibilidades, como más o menos sucede al final, pues compiten por las pocas posibilidades que hay. Y Miranda es una mujer cuestionable en muchos aspectos, pero sobre todo en lo que representa ideológicamente, porque es una mujer que se niega a retirarse, que no confía en las nuevas generaciones, que las ve con desprecio como una persona capaz de ver un potencial más allá de lo evidente y decidir quién es el que sigue y quién no, y frente a esa evaluación opta por seguir ella. En una adicción al trabajo que es propio de esta sociedad del cansancio que Byung-Chul Han propone, en la que la autoexplotación es el ideal, hasta el punto de que Miranda dice que se perdió la vida con sus hijas, pero que ama el trabajo y que no podría hacer nada sin el trabajo. En una conversación con su esposo, él le da muchos motivos por los cuales podría retirarse y con los cuales debería sentirse satisfecha gracias al legado que dejó con todo lo que hizo por años, y ella no le encuentra sentido a eso. Ella no ve el retiro como una posibilidad porque es adicta al trabajo, adicta a pasar horas y a mantener un estatus y a evitar que otras personas parezcan que pueden llegar a ese mismo lugar, especialmente otras mujeres. Entonces la película creo que recae sobre esa propaganda, no es mero entretenimiento, me parece a mí, es un ejercicio ideológico de un estilo de vida que promueve el éxito como forma de lograr la realización personal, pero que el éxito es especialmente económico y laboral, porque el éxito familiar más bien se queda a un lado. En la primera película, de manera muy interesante, Annie había renunciado a vivir esa vida, había optado por una vida más humilde, pero profesionalmente más tranquila y sobre todo más honesta con sus principios fundamentales y éticos, y en esta película se echa todo eso atrás y por el contrario, Annie termina aceptando a Miranda, trabajando para ella y sometiéndose a lo que sea necesario pues para ese trabajo. Me parece que en términos formales y narrativos y entretenimiento la película funciona bien, uno va a la sala, se entretiene, se le pasa rápido, se ríe con los chistes, quiere volverse un icono de la moda como ya lo mencioné, pero en términos conceptuales la película, si se analiza con detenimiento, no es solamente eso, es un aspecto más complejo el que hay que analizar y hay que ver con cuidado para entender cómo es que esta película transmite una forma de vida que debería ser tomada con pinzas y de manera crítica. Cuéntenme si ustedes consideran que yo estoy sobreexplicando la película, sobreanalizándola, si por el contrario la encuentran mucho más interesante y que promueve un estilo de vida incluso valioso. Sería interesante poder en los comentarios encontrar una discusión que vaya más allá de si la película estuvo bien grabada, con buen sonido o no. Está muy bien actuada, Meryl Streep siempre es maravilloso verla, pero también quisiera hablar acerca de lo ideológico y de lo conceptual que la película puede transmitir. Chao, muchas gracias por escucharme hasta el final, si lo hicieron, si no, igual gracias por haber visto un ratico y estoy atento a los comentarios.